Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 41 de la segunda temporada. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, y estoy acá junto a Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, buen día, buenos días para todos, ¿cómo va? Muy bien, una semana cargada de noticias. No sé Una semana si, entera, además veníamos de sí, semanas sí, con cortas. algunos temitas muy destacados y bueno, ¿no? En momentos muy importantes, ¿no? Para los mercados de granos, sobre todo por lo que se está jugando acá en Sudamérica, lo que se está jugando en el hemisferio norte. Plena ingreso de la cosecha acá, Tal cual, pleno. tal cual. Así que bueno, hay mucha tela para cortar y bueno, y como siempre vamos a contar con la participación de un invitado muy especial, ¿no, Juan? Sí, así es, vamos a ir recorriendo un poquito el país como hacemos siempre y escuchar, un poco la voz de gente autorizada y conocedora en la materia de la provincia de Entre Ríos. Así que nos va a comentar un poco cómo están eh, los avances de cosecha, los rindes, el mercado y demás. Vamos a ver qué pasa y qué viene pasando en la provincia vecina. Bueno, vamos a arrancar, Juan, si te parece, con plano internacional, A ver, ¿qué diversos pasó en el datos. mundo? Bueno, tuvimos, entre otros temitas, dato o reunión del Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal, que en esta ocasión decidió poner una pausa a la reducción de tasas, Sin cambios, sin entonces. cambio, con alguna alerta, ¿no? Sobre posibles riesgos vinculados a inflación y lo que puede llegar a pasar hacia adelante en todo este contexto, ¿no? De guerra arancelaria, ¿no? Iniciada por la nueva Sí, administración. y un Powell, digamos, entre la espada y la pared, porque con posibles presiones inflacionarias por todo lo que es proteccionismo y la guerra comercial, y un Trump que dice, che, bájame las Sí, tasas que... sí, digamos que se puso Sí, sí, caliente sí. la jornada, las últimas jornadas, ¿no? En torno a este tema. Sí, la verdad que sí, bastantes chispazos allí, pero bueno, voto unánime, ¿no? De mantener la tasa sin cambios y un mercado, bueno, que en algún punto especula, ¿no? Con la posibilidad de sí, de estar viendo alguna baja quizás en octubre o julio, ¿no? Así que bueno, habrá que ver cómo sigue aconteciendo esto y bueno, y todo esto, como decíamos, ¿no? La pausa por lo menos, eh, en algún punto limita, ¿no? Todo ese contexto que se venía esperando, ¿no? De un año muchísimo más laxo en términos de materia de política monetaria de Estados Unidos. Así que Y bueno, que habrá que ver favorezca commodities en algún punto, a ¿no? commodities en algún punto, a Entonces, mercados por el emergentes, momento tasas sin cambios, entonces, en el rango de 4,25, 4,25, 4,5, 4,5. lo que es tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Así es. Bueno, otro temita de la semana, este acercamiento o este intento de acercamiento, ¿no? De Estados Unidos con socios comerciales. Sí, Así que bueno, mucho foco en toda esta cuestión. Se habría llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido, por sí, ejemplo. Y bueno, y todo esto en algún punto empezó a también trasladar, sí, optimismo esto, ¿no? empezó a trasladar optimismo, impactó positivamente en los mercados. Y bueno, habría sobre la mesa, ¿no? Un acuerdo que mejoraría, ¿no? el acceso a productos de Estados Unidos, ¿no? Al mercado de Reino Unido. Y bueno, y por otra parte, se limitaría, ¿no? el peso de los nuevos aranceles que habría impuesto Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a lo que es automóviles, acero, aluminio y demás, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que se viene, ¿no? Negociaciones bilaterales ahí entre Estados Unidos y principales socios comerciales o bloques. Tal cual. Y bueno, ¿no? Y seguramente en la medida en que estas cuestiones se vayan resolviendo, podremos llegar a estar viendo algunos impactos positivos, ¿no? Sin duda, sí, todo En, favorable. en los mercados. Bueno, y con respecto a eso, hubo algunas novedades con China también de este tema. Tal cual, tal cual. Supuestamente este fin de semana podríamos tener novedades, habría reuniones, podríamos estar frente a un principio de acuerdo, quizás. Vamos a ver. Sí, o por lo menos inicio de conversaciones, que ya Tal es cual. un primer paso, ¿no? Tal cual, vamos a ver como muy gris, todo lo que fue trascendiendo, muy gris en torno a cuáles iban a ser las condiciones que iba a poner Estados Unidos sobre la mesa, algunas desmentidas o distintos trascendidos, distintas versiones, así que bueno, veremos qué nos depara el fin de semana y bueno, y Pero cómo bueno, sí es arrancamos el cierto que se lunes, ¿no? Porque yo creo que el estarían, lunes arrancamos con mercados en sí una es cierto que tónica. se estarían juntando a conversar Ujú. en Suiza a partir del día sábado, ¿no? Tal cual, Ejecutivos de China y Estados Unidos. tal cual. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara esto y bueno, no siempre
noticias que pueden ser en algún punto positivas en caso de concretarse. Bien. Bueno, en todo este contexto, ¿tenés Bitcoin o no tenés No, Bitcoin? cero. Una ¿Qué lástima me perdí? A porque ver. fue una gran semana para las criptos en general. Bueno, Bitcoin se llegó de nuevo a no ubicarse por arriba de los $100.000. Eh, Así que bueno, muy contento, muy contento todos los tenedores, ¿no? de criptos y de Bitcoin en particular, sobre todo de la mano de algunos cambios regulatorios positivos en Estados Unidos. Así que, bueno, una buena semana para las cripto. Bueno, Juan, pasando a lo que es agro internacional, ¿Qué pasó con los granos? A ver, en Chicago. tuvimos una semana marcada por pérdidas para los cereales, aproximadamente un 4%, y ligeras caídas para la soja, con algo de volatilidad en la operatoria en Chicago. Pero bueno, una semana que cerró, digamos, principalmente con rojos, ¿no? No muy significativos, pero cerramos con rojos. Todo esto en un contexto de óptimas perspectivas de producción para Estados Sí, Unidos. yo creo que esto de las noticias sobre China vino a brindar un poquito de piso, de sostén a precios, si no hubiera sido peor, me parece, ¿no? Tal Porque cual. por lo menos toda la parte productiva de Estados Unidos y Sudamérica, todo muy bien, ¿no? Tal cual. Semana pasada teníamos 40% en avance de siembra de maíz, cerca de 30% avance de siembra de soja, en una campaña que viene avanzando todo muy a ritmo, muy bien, muy despejado pareciera ser, ¿no? El panorama climático también. Sí, recontra bien los tiempos de los porcentajes, digamos, de avance de siembra para este momento del año y lo climático que viene mejorando, ¿no? Habíamos arrancado el momento de la siembra con algo más de un 30% del área que se siembra con maíz con sequía y también alrededor de 20 y pico de soja. Hoy en día eso mejoró todo bastante. Estamos con 20% de la superficie que se siembra con maíz con algo de sequía y 15 de soja. Semana pasada esto era 26% y 21%, así que mejorando. Épico. Bueno, otro tema que tenemos por delante, que en algún punto, bueno, ya se ha estado eh, eh, metiendo un poco ahí en las cotizaciones y en los precios, y bueno, y seguramente va a ser un tema muy relevante, un factor muy importante en la próxima semana, el día lunes en particular. Tenemos un nuevo reporte mensual del USDA, un reporte que Mayo. viene, un USDA mayo, bastante contundente, ¿no? Yo creo que, bueno, como dato clave, es que, bueno, va a traer las primeras hojas de balance del USDA para la campaña 25-26, Uf, ¿no? una parada bastante complicada el lunes entonces, porque ahí vamos a tener las primeras proyecciones de producción y las primeras estimaciones también de, Eh, bueno, de demanda, ¿no? Para el año que viene. Tal cual, yo creo que va a ser muy interesante mirar cómo el USDA empieza a construir esta nueva hoja de balance, qué precios usan para los modelos o por lo menos dónde separan los nuevos niveles de precios, porque si bien se espera una buena campaña, como venimos diciendo, tanto para soja como para maíz, y posiblemente con buena demanda, en el país del norte, la soja sobre todo podría seguir en algún punto algo ajustada, mientras que el maíz seguramente tendrá una historia muy distinta, ¿no? Con un maíz sobrando por todos lados posiblemente en la nueva campaña. Así que mucho cuidado con el tema del maíz. Que en los números, ¿qué se espera? Bien, ¿qué tenemos en los números? O por lo menos lo que estima el mercado que va a decir el USDA. Después veremos el lunes qué sale. Bien, producción de Estados Unidos, creo que son números que eran muy similares a los que veníamos manejando en algún punto. 118 millones de toneladas de soja, Ahí va. perdón, de soja, no sé si dije maíz. Sí, sí, sí. No, está bien. Bien, de soja 118 millones de toneladas para lo que es la nueva campaña, con stock finales que se estarían ubicando en torno a 9, casi 10 millones de toneladas, volumen bastante similar al de la campaña actual en términos de remanente, ¿no? Esto yo creo que acá impone o lleva a preguntarnos un poco, bueno, cómo estarán haciendo los cálculos, sobre todo por el lado de la demanda, porque uno debería tender a pensar que con un poco menos de producción podríamos estar yendo un ciclo de una Sí, hoja no, y es también bastante llamativo más estrecha, el ¿no? nivel de exigencia que se le da a los rindes, porque Ujú. 118 millones de toneladas de producción, si yo mal no recuerdo, sería más o menos el mismo número que la campaña pasada, en un ciclo donde estaría cayendo el área. Ujú. Entonces, con menor superficie, me imagino que están estimando rindes muy Muy buenos, bueno, ¿no? sí, Que si sí, llegan tal a cual. fallar, Sí, sería algo un poco menor. tal cual. Y bueno, y la sorpresa, yo creo, bueno, no sé si sorpresa o no, pero lo sorprendente no es maíz. Estamos hablando de una producción que se estaría ubicando, que posiblemente se podría ubicar arriba de 400 Uf, millones de toneladas. uf. Es realmente mucho maíz en Estados Unidos. Stock finales de 51 millones de toneladas. Es como que podríamos borrar la campaña de Argentina y tendríamos eso. Total, le queda de sobrante a Estados Unidos. Ese es para tomar dimensión de la magnitud del sobrante de Estados Unidos que se espera
para la campaña que en Bueno, Estados Unidos comienza a partir de septiembre. la otra cara que en la soja, ¿no? Con el aumento Tal de cual. área que se estima, más, bueno, buenas proyecciones de rindes también, estarían dando esos Tal cual, números. porque bueno, recordamos, acá no estuvimos hablando justo de área, pero bueno, recordamos que producto de las relaciones de precios de soja y maíz, en Estados Unidos lo que se viene previendo es que, y así lo indicó el USDA en los últimos relevamientos a productores y en modelos y demás, que estaría teniendo lugar un traspaso de área de soja a maíz. Bueno, y todo esto se estaría viendo reflejado, se podría llegar a ver reflejado en, primero, las estimaciones que vamos a ver de luz del día lunes y después, bueno, definitivamente los volúmenes de producción si el clima acompaña en el país vecino. Así que, solo para cerrar y recordar, 401 millones de toneladas pronosticadas para que Luz anuncie que se va a cosechar en Estados Unidos de maíz en la nueva campaña y 118 de soja. Bien, Bueno, vamos a pasar al plano local. a ver. Dato solamente de color. Bueno, estamos en un contexto, obviamente, en el que todavía estamos todos muy pendientes de lo que pasa con el dólar. Tuvimos otra semanita ahí de movimientos en el dólar, pero bueno, esta semana finalizó con más bien caídas, ¿no? En el tipo de cambio. Coqueteando otra vez con la banda inferior, ¿no? Tal Podríamos cual, decir. va bajando, sí, acercándose a los 1100, bajando un poco. Así que bueno, hay que ver si efectivamente se logra sostener este sendero hacia las próximas semanas en un contexto donde bueno, el gobierno está esperando efectivamente que baje y se ubique cerca de la banda inferior para poder activar las compras y empezar a fortalecer reservas, ¿no? Que recordamos que es parte también de los requisitos impuestos por el fondo de los objetivos planteados, ¿no? De las metas. En todo este contexto, vale la pena destacar que tuvimos, bueno, no lo habíamos comentado anteriormente, pero bueno, se conoció el dato de lo que fue las liquidaciones del mes de abril de divisas del agro, y bueno, arrojaron 2.500 millones de dólares para el mes de abril, es un buen volumen. La verdad es que, bueno, tenemos un año donde el agro o por lo menos el sector agroexportador viene liquidando divisas a un ritmo que podríamos decir bastante bueno. Bueno, pasando al agro local, más que nada la parte productiva, creo que una buena de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una buena noticia y bueno, y que ya en algún punto se viene presintiendo, ¿no? Se veía venir. Se veía venir. La verdad es que, bueno, tuvimos un ajuste al alza en la estimación de producción a 50 millones de toneladas. Cuando uno, por suerte, habla con productores y con distintos actores del sector en casi todas las zonas del país, no en todas porque hay algunos puntos que no fueron tan beneficiados por las últimas lluvias, pero en muchas zonas no se venía viendo esto de rindes realmente que superaron todas las expectativas, ¿no? Que se venían teniendo. Y bueno, ya lo empezamos a ver cómo las bolsas también empezaron a ajustar al alza sus propias estimaciones. Así que creo que esto es una gran noticia, que si bien bueno, era algo que se sospechaba y se estimaba, bueno, empezar ya también a verlo en los números y que se concrete realmente es muy alentador. Sí, sin duda. Más allá de lo que pasa en el mercado internacional, con los precios, bueno, la política local, fundamental cosechar y tener el volumen, por lo menos, ¿no? Para afrontar vencimientos, pagos, pensar en el ciclo nuevo. Esto es una rueda y bueno, siempre es bienvenido que esté el volumen. Tal cual. Bueno, cerca de la mitad de la soja cosechada en el país, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y un 35% aproximadamente de cosecha de maíz, según las últimas actualizaciones. Y bueno, Juan, un poquito la propuesta que te traía para cerrar este bloque era hablar un poco de trigo. A ver, Bueno, ya lo hemos estado discutiendo en algunos. inminente inicio de la siembra. Sí, inminente inicio de la siembra, ya lo habíamos estado discutiendo o poniendo sobre la mesa en algún otro episodio. Muy buenas perspectivas para lo que es la siembra del trigo nuevo, por lo menos en lo que fue anunciado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ¿no? Donde se espera un aumento de área. Eh, bueno, todo esto, de nuevo, reafirmado ahora por la Bolsa de Comercio de Rosario para Zona Núcleo, en un nuevo reportecito para Zona Núcleo, se abona esta idea, ¿no? De la posibilidad de que crezca la superficie. Bueno, ¿y por qué? No solo por los números, no del Excel en sí, o por los números, los márgenes, ¿no? Sino, bueno, también porque hay buenas perspectivas según los relevamientos de cara a todo lo que es el contexto en general, y también por una apuesta productiva de parte de los productores a más largo plazo, apostar por la rotación y demás. Y acá yo creo que viene dato
que me pareció de color y muy interesante de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Pareciera ser que el trigo este año no es para timoratos. Hay que ir a todo o nada con la apuesta tecnológica. Según, y creo que esto está bueno para chequear este informe que sacó el jueves pasado, está muy bueno lo que viene a plantear o lo que plantean desde la Bolsa de Comercio de Rosario, que justamente, bueno, la apuesta tecnológica sería, digamos, como la apuesta ganadora cuando uno lo lleva a números en términos de, bueno, los rindes que se pueden obtener y los rindes necesarios, ¿no? Como para que el planteo termine siendo rentable, dado a la situación de precios que no es mala, pero tampoco es óptima, ¿no? En términos históricos, ¿no? Pero el Así, mensaje sería, si hay inversión, hay rinde, digamos. sí, tal cual. Esa sería un poco la idea de la bolsa, con precios, ellos hacían cálculos con precios al 5 de mayo, en campo al día 5 de este mes. En campo propio, con planteos de alta tecnología, en zona núcleo estarían dejando cerca de un margen de $171 por hectárea. Sí, con un rinde de indiferencia en 42 quintales por hectárea, no sin computar impuestos y arrendamientos. Ah, Así que bueno, esto me parece que son números como para tener en cuenta y lo comparaban con un planteo de baja tecnología que arrojaría un margen de aproximado de $80 por hectárea, ¿no? Lo que muestra ahí un poco la diferencia. Entonces, un poco el corolario era, bueno, apostar y en caso de, obviamente, no va a depender después de que el clima acompañe, que estén los rindes y demás, pero que podría ser un poco la apuesta ganadora, ¿no? Y en este contexto volvemos a recalcar la idea de seguir de cerca el mercado del trigo nuevo, que había dado en su momento algunas oportunidades, viene mostrando algo de volatilidad, precios que oscilan dependiendo de la jornada, dependiendo de la rueda, los $200, un poco por encima quizás también en alguna rueda puntual, o un poco por debajo, pero bueno, estar atentos para cuando llegamos a esos 205, 200, o nos empezamos a ubicar por arriba de los 200 para ver qué hacemos con el trigo, si estamos pensando en sembrar trigo de cara a la nueva campaña. bueno, Ariel, seguimos haciendo Federal este podcast y bueno, en esta oportunidad vamos a cruzar el río Paraná y su delta y nos vamos a meter un poquito en la provincia de Entre Ríos. Y para eso vamos a hablar con Manuel Villagra, que es gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, para que nos comente, bueno, cómo están las cosas por allá. Manuel, ¿cómo estás? Juan, Ariel, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, ¿sí ustedes? Bien, bien, todo en orden por acá. Me alegro. Bueno, Manuel, arrancando un poco por el tema que nos convoca en este momento, que es el pleno avance de lo que es la cosecha gruesa. La idea sería que nos cuentes un poco cómo van las cosas en la provincia de Entre Ríos, que tienen un gran seguimiento ustedes de lo que es la campaña productiva. Y bueno, ver cómo están los rindes hasta el momento de la soja, del maíz, los porcentajes de avance de cosecha. Bueno, girasol y sorgo también, todo lo que nos puedas ampliar. Bien, la pregunta es amplia, la respuesta va a ser amplia. Sí. Mirá, nosotros por medio vamos por de... cultivo, como quieras. Perfecto, vamos por puntos. Como bien dijiste vos, nosotros hacemos un seguimiento muy minucioso de todo lo que es la producción de la provincia, sea soja, maíz, sorgo, girasol, arroz, trigo, los principales cultivos, por medio del CIBER, que es el Servicio de Información de la Bolsa, que semana a semana va haciendo relevamientos para ir creando las estimaciones, ¿sí? Hoy el panorama que vemos en la provincia a esta altura del mes, agronómicamente es bueno, productivamente es bueno, va a ser una campaña normal, eso es bueno, es la segunda vez que tenemos una campaña normal desde la seca de la campaña 22-23. Lo que es soja primera viene con un avance de cosecha de más o menos del 70%, sobre las 600.000 hectáreas sembradas aproximadamente, un 40% más de siembra que han pasado, eso es bueno. Y los rendimientos vienen siendo normales, 26 quintales más o menos, y también si nos posicionamos dentro de la provincia, los rendimientos son variables. Si nos paramos en el sur y en el oeste, a rendimientos capaz de llegar en promedio a 29 quintales y después en el norte y en el este a 23. Y la campaña es bastante similar productivamente al año pasado. Capaz estamos estimando falta todavía una parte, pero un 3-4% superior al año pasado. Soja de segunda son 650.000 hectáreas más o menos, y hay un avance
muy chico, un 20% más o menos, es lo que estimamos hasta ayer, y en promedio viene con 20, 21 quintales, que también es normal. Falta mucho todavía, mucho. Tengamos en cuenta acá que en enero hubo una sequía impresionante en la provincia, y falta ver qué impacto ha generado eso en la producción, ¿no? Después, a ver, lo que está en cosecha hoy en día es el sorgo. Ha aumentado también el área sembrada, 121.000 hectáreas estamos proyectando, es un 35% más que el año pasado, y esto se debe también a la caída del área sembrada de maíz por efecto de la chicharrita. Y hay un avance de cosecha del 85%, un poquito más lenta, se ha ralentizado la cosecha, producto del buen tiempo que ha habido para el avance de la cosecha de soja. Y los rendimientos son en promedio de los últimos años, 37 quintales por hectárea más o menos. Bien. Después, lo que ya ha finalizado, girasol, 19.000 hectáreas, es un 350% más que el año pasado el área sembrada. No es significativo el área, pero lo bueno es que Sí, pero la variación porcentual es notable. Entonces, una campaña Exacto. que sin lugar a dudas el sorgo y girasol le llevaron área al maíz. Exacto, igual que soja, de primero también. Bien. Con el girasol en áreas sembradas en la superficie nos estamos dedicando, al igual que hace 15 años más o menos, que después de ahí empezó a decrecer. Y el promedio fue normal, de 24 quintales. Y maíz, que es la estrellita de la provincia, de las casi 300.000 hectáreas sembradas, ya se ha cosechado todo. El rendimiento fue de 67 quintales por hectárea más o menos. Ha habido dispersión según la zona. Y ha habido una merma con respecto al año pasado, un 10%, y si nos paramos en los últimos 5 años, aumentó un 36%, pero tengamos en cuenta acá que estamos contabilizando y metiendo en el promedio la campaña 22-23, que fue una sequía impresionante. Uh-huh. Sí. Ahora bien, para el año que viene ya estamos haciendo reglamentos para la próxima campaña y creemos que va a aumentar considerablemente a superficies normales de la provincia, como la del 22-23, que son entre 450, capaz llegando más a 500.000 hectáreas. Y arroz está bastante avanzado también, hay casi un 85% del área cosechada, sobre las 67.000 hectáreas sembradas, con un rendimiento de 8.200 kilos más o menos por hectárea, que es un 25% superior al anterior. Y por último, y ahí termina la respuesta, con respecto a lo que se viene, que es el trigo, proyectamos ahí de nuevo unas 600.000 hectáreas, que es en promedio que se ha hecho en los últimos 3 años en la provincia, que si nos paramos en la pata productiva, fue lo que muchas veces, como dicen en el barrio, nos ha salvado las papas productivamente en los últimos años. Bien, y entonces ahí en trigo ¿nos estaría dando un incremento de área respecto del año anterior? Me decís, No. superficie en torno al promedio de los últimos 3 años. Sí, porque si tenemos en cuenta que seguramente suba considerablemente el área de maíz, de primera sobre todo, va a quitar superficie al trigo, o compite con el trigo. Bien, ese lo ves como el factor fundamental, digamos, independientemente de los precios del trigo, la ecuación de ingresos y costos, lo que es reservas de humedad y eso, porque veíamos que a nivel nacional por ahí hay como más intención, o por lo menos en otras provincias. A nivel humedad o clima, parados hoy 9 de mayo, las condiciones son muy buenas porque hay muy buenas reservas en la provincia, reservas normales. Capaz un exceso en el sur de la provincia, pero el resto es normal. Productivamente ha venido acompañando los últimos años con 33 quintales de promedio más o menos. Lo que sí, el tema es la ecuación económica. Hoy en día los márgenes están muy ajustados, sobre todo y principalmente con campo arrendado. Es algo que acompaña la tendencia nacional esto, ya que en la provincia el 70% de la superficie sobre campo alquilado, y hoy lo que estamos viendo con márgenes positivos
es el maíz únicamente. Claro, bien. Sí, Tengamos en cuenta que el trigo, una proyección que hicimos para este año, los productores van a invertir algo así como $200 millones. Si se respetan esta producción a un valor promedio de los últimos días o las últimas semanas, van a ingresar $400 millones. Ahora, esa inversión es por insumos. Después tenemos que sumar gastos de flete, gastos de cosecha, gastos de arrendamiento, gastos de comercialización, gastos de estructura, por lo cual hay que ver cómo es el resultado neto de esa ecuación. Va a ser muy ajustado. Bien, perfecto. Bueno, entonces, en resumen del panorama productivo, una cosecha normal, buena, digamos, Sí. y ya con un gran porcentaje de avance, ¿no? En términos de tareas y recolección, ¿no? Sí. Ahora, que sea normal es un buen síntoma, sobre todo por la dispersión y variabilidad que ha habido en los últimos años. Y si seguimos la tendencia, parece que el año que viene va a seguir con una neutralidad a nivel niño-niña, por lo cual seguramente, y esperemos, sea igual o mejor. Bien, esperemos que así sea. Sí. Bueno, Manuel, y dejando de lado un poco el panorama productivo y pasando más al mercado y sobre todo lo que es el mercado interno ahí en Entre Ríos, que tiene una dinámica particular, entendemos que hay mucho maíz que va al consumo local, ¿no? Durante todo el año, con una demanda bastante estable, a diferencia de lo que es lo que es el sector exportador. ¿Cómo están viendo este año los volúmenes cosechados y lo que puede ser el destino exportador y el remanente para abastecer el mercado interno durante el año? Entendemos que lo que es el sector avícola está teniendo un contexto internacional pujante o con perspectiva. No sé si lo ven como algo, como un fenómeno que se vaya a sostener en el largo plazo o como algo más coyuntural. ¿Cómo juega todo esto? Perdón. Sí. Siendo la última parte de tu pregunta, sobre la demanda que vemos tanto a nivel carne como huevos, la demanda es inelástica. Acá a medida que aumenta la oferta por la instalación de nuevas granjas, no vemos que haya una saturación de esa oferta. Si hablamos del huevo, viene creciendo una demanda 3, 4, 5% anual. Nosotros, hablando puntualmente de Entre Ríos, hemos hecho un estudio el año pasado en base a datos de 2023, donde la demanda de maíz en la provincia es de casi 3,2 millones de toneladas. Si en Argentina el consumo son más o menos 15 millones de toneladas, 13 millones de toneladas, es un 20 o 25% de toneladas que consumimos a nivel nacional. Sí. Este año, con la caída de la superficie sembrada, vamos a estar con una producción de más o menos 1,9-2 millones de toneladas. Nos va a faltar maíz. Ese maíz ya tenemos estudiado que siempre va a venir de Santiago del Estero o de Córdoba. Nosotros el año pasado hemos tenido una muy buena campaña de maíz, nos hemos autoabastecido, si quieres decirlo, podemos producir lo mismo que demandamos como provincia. El problema radica en que ese maíz a momento de cosecha se va a Rosario y después lo volvemos a importar. Entonces, acá capaz me estoy desviando un poquito de tu pregunta, pero acá hay una cuestión para analizar seriamente: es cómo hacemos para aumentar el área de sembrada de maíz o llegar a la producción de maíz que necesitamos como provincia, autoabastecernos constantemente y que esa producción se quede en la provincia. No se vaya y vuelva a ingresar por los medios. Entendemos que en el medio hay cuestiones financieras, logísticas, compromisos que tienen los productores, compromisos que tiene la cadena, por lo cual es un lindo tema para trabajar y poder resolver, ¿no? Bien, entonces un poco más sujeto al comportamiento de la demanda, que por ahí se activa más el sector exportador en una época del año, se va a la producción y después de alguna manera tiene que volver para atender ese consumo que es más estable durante el año, ¿no? Claro, tanto el sector de carne aviar como de huevos, que están consumiendo el 72% del maíz que demandamos, tiene una demanda constante a lo largo de todos los meses.
Por lo cual hay que resolver ese inconveniente de que cuál es el problema, qué es lo que pasa, que el maíz se tiene que ir y tiene que volver por otro medio. Bien, bueno, un poco para tener en cuenta, ¿no? Cómo se comporta el mercado interno en la provincia y bueno, para todo el que está relacionado de alguna manera con esto, tener en cuenta los precios y cómo se va dando esta dinámica de oportunidades de negocios, ¿no? Bueno, Manuel, nos gustaría también que nos cuentes un poco sobre todo el trabajo que hacen ustedes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y particularmente todo lo que es la publicación, ¿no? de informes y estadísticas, seguimiento de los cultivos y bueno, para todo aquel que está escuchando, invitarlos a recorrer ahí la parte del sistema integrado y de prensa que bueno, contiene un montón, la verdad que de informes de coyuntura y técnicos y así que bueno, no sé si nos puedes comentar un poco cómo trabajan y qué es lo que está disponible ahí abierto a todo el público. Bien, a nivel de estimaciones, todas las bolsas a nivel país tienen su propio departamento. Nosotros fuimos pioneros en estos sistemas en comenzar con estos sistemas de estimaciones y desde hace 25 o 30 años que contamos con más de 300 informantes y colaboradores en la provincia, donde semana a semana les pedimos los datos para poder procesarlos y elaborar los informes que hacemos semana a semana con los distintos avances de siembra, de cosecha, de condición de los cultivos, de proyecciones de campaña. La verdad que agradecemos a cada uno de ellos porque son una pieza fundamental en información que brindamos gracias a ellos y que sirven para tomar decisiones de ellos y de toda la cadena industrial, ¿no? Estos informes nosotros los enviamos una vez por semana, los días jueves. Tenemos un canal de difusión de WhatsApp, si me permitís sí, por supuesto. Decirlo. Tenemos un chatbot y el número de teléfono es el 3435 30 6528. Mandando un mensaje a este chatbot, semanalmente van a recibir todos los informes del CIBER. Y hablando de investigación, nosotros contamos con más de 25 años de datos productivos de toda la provincia de los principales cultivos. Por lo cual, en este contexto donde ha habido un cambio de gobierno, la verdad que estamos en constante diálogo con ellos y con toda la cadena agroindustrial, como aportante de datos, aportante de información, aportando análisis. Nos hemos asociado, estamos en colaboración con el Consejo Empresarial de la provincia, con la Facultad de Ciencias Económicas y Agronomía de la UNER, y estamos haciendo un centro de estudios donde ya hemos brindado un primer informe donde estamos calculando por ejemplo, cuánto pierden, cuánto deja de ganar el productor en función de las retenciones, que hemos estimado que es algo así de 400 millones de dólares. Y esta es la punta del ovillo de un montón de informes que podemos sacar. Y esta es información y datos que brindamos a todo el contexto agroindustrial de la provincia que sirven para la toma de decisiones. Por otro lado, también la bolsa cuenta con una red de 80 centrales meteorológicas distribuidas en toda la provincia, que brindan información cada 10 minutos sobre temperatura, humedad, precipitaciones. Se pueden registrar gratuitamente en la página, en centrales.bolsacer.org.ar, y minuto a minuto pueden dar los datos meteorológicos al instante de la provincia y en el teléfono en la palma de la mano. Bueno, la verdad que muy, muy interesante, como siempre, muy seguido por nosotros también todo lo que es el material que... Sí, recontra completo lo que es seguimiento de cuestiones climáticas, productivas, en cuanto a estadísticas y bases de datos históricas, y bueno, también los informes de coyuntura, ¿no? Que están muy buenos, sobre todo para el que está en la provincia de Entre Ríos y teniendo que tomar decisiones estratégicas o planificar, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros no estamos en la zona núcleo. Nuestra rentabilidad, nuestros rendimientos son muy distintos a esa zona.
por lo cual cuanto más información, cuanto más datos le pongan al productor, mejor decisión va a tomar en función al riesgo que está asumiendo. Bien. Bueno, Manuel, una última cortita como para cerrar. Nos gustaría dedicar este último espacio como para que también compartas con nosotros y nos cuentes junto bueno, a todas estas actividades que son más bien quizás de índole más bien técnica que están desarrollando. ¿Qué otro tipo de gestiones o actividad desarrollan dentro de la bolsa? Vinculaciones con otras instituciones, con estamentos gubernamentales, etcétera. ¿Algo como para destacar o que te gustaría compartir? Bien, con respecto a otras instituciones, como ya mencioné anteriormente, estamos haciendo los trabajos económicos y técnicos con el Consejo Empresarial de la provincia. Lo bueno que acá tenés la parte productiva y la parte empresarial, que es la que nos demanda lo que producimos nosotros. Con las facultades, la verdad que estamos muy abocados a dar información a los socios, estar cerca de los socios, estar cerca de los productores, que son los que nos brindan las herramientas para poder desarrollar todos estos tipos de estudio, actividades. Estamos viendo la posibilidad de hacer capacitaciones de mercados, de finanzas, de educación in company, de cursos in company de distintas facultades. Estamos viendo desarrollar algún tipo de colaboración con facultades. Pues creemos que la verdad que cuanto más capacitadas estén las empresas, mejor producción va a haber en la provincia y mejor nos va a ir a todos, me parece. Bueno, perfecto. Bueno, Manuel, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por sumarte a esta charla con nosotros y bueno, por describirnos también cómo está el panorama y toda la situación en la provincia de Entre Ríos. Perfecto, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y a disposición, y estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Bueno, Ariel, Igualmente. se nos iba un episodio más de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos a todos. Chao, chao. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.